todos. Y bueno, voy a leer las presentaciones y un poquito lo que decimos acá en Estados Unidos, housekeeping. Pues otra vez nuevamente bienvenidos por acompañarnos en esta conversación, parte de la programación de la exposición Memorias y Resistencia, mujeres, artistas, autoras afrolatinas y caribeñas, de la cual forman parte nuestras invitadas de hoy, Carolina Fuentes y Vanessa Quintero Castañeda. Antes de comenzar, quiero rápidamente recordarles quiénes somos. Mi nombre es Claudia Pretelín, yo soy historiadora del arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, gestora, curadora independiente y fundadora del sitio Instruments of Memory aquí en Los Ángeles, California. Instruments of Memory es un sitio que documenta el trabajo de mujeres en las artes. Es una plataforma y una comunidad en crecimiento que promueve proyectos colaborativos, exposiciones y programación relacionada con los estudios de la memoria particularmente. Nuestra más reciente exposición es Memorias y Resistencias. Es una colectiva en asociación con el Museo de Mujeres Costa Rica y cuenta con más de 10 artistas emergentes y otras de amplia trayectoria que examinan historias visuales de mujeres de la diáspora africana y afrodescendientes en América Latina. Con curaduría a cargo de Claudia Mandel Katz, Adriana Palomo, Claudia Pretelín y Susi Vargas, que nos acompaña el día de hoy. Esta exposición busca reflexionar sobre las diferentes comunidades afrolatinas, enfatizando la importancia de comprender su legado y nuestro continente. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos de las fotógrafas cuyo trabajo está incluido en esta exposición en línea y la cual, si no han podido visitar, les recordamos que está disponible en la página de Instruments of Memory y es www.instrumentsofmemory.com. Carolina Fuentes y Vanessa Quintero son dos fotógrafas a las que he tenido la fortuna de conocer con motivo de esta exposición, dos mujeres cuya mirada fotográfica aborda el tema de la afrodescendencia en México desde dos perspectivas distintas, las cuales se enfocan en capturar desde territorios poco conocidos el paso o la huella de lo que algunos llaman en México la tercera raíz. En El nacimiento de los negros, Carolina Fuentes captura la historia visual de la comunidad de los Mascogos que habita en el municipio de Musquis en Coahuila, México. A través de sus imágenes, recupera la memoria de los seminoles negros, quienes llegaron a México a mediados del siglo XIX, huyendo de la violencia y la esclavitud en Estados Unidos. Por medio de una serie de retratos, Carolina documenta el legado de este grupo, muchas veces olvidado en la historia de nuestro país. Carolina Fuentes nace en Saltillo, Coahuila, es artista visual y fotógrafa cuyo trabajo se ha expuesto en muestras individuales y colectivas en museos, galerías y centros culturales en México y en el extranjero. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, ha sido seleccionada finalista en varios concursos del país y ha sido acreedora en 3 ocasiones al programa de estímulo para la creación y desarrollo artístico de la Secretaría de Cultura. Es una breve descripción de su amplio currículum que por tiempo lo tuvimos que acortar, pero ella vive actualmente en Querétaro. Por su parte, Vanessa Quintero Castañeda explora la historia de los esclavos africanos, particularmente las mujeres traídas a México durante el tiempo de la conquista española. En esta serie, En busca de la huella negra, explora el paisaje y la arquitectura del estado de Guanajuato en México, así como el espacio privado en relación con las mujeres en sus imágenes, las mujeres que representan sus imágenes. La esclavizada cimarrona, la negra ladina y la ama de leche.
Vanessa Quintero Castañeda es artista colombiana cuyo trabajo gira en torno a la imagen fotográfica, la investigación y el video como medios de expresión, pensamiento y exploración. Es docente e investigadora egresada del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, Colombia, maestra en diseño fotográfico de la Universidad Iberoamericana León, México. Realizó el diplomado titulado Hacia la autoría visual en la Fundación Pedro Meyer y ha expuesto en Argentina, Colombia y México. Ambas actualmente tienen o tendrán exposiciones en espacios artísticos culturales en México y ya nos platicarán ellas más adelante sobre estas exposiciones. Al finalizar, vamos a abrir las preguntas y comentarios que ustedes tengan, las cuales nos pueden hacer llegar por medio del chat o también levantar la mano para participar. Les estaremos dando esta oportunidad. Y bueno, sin más preámbulo en esta conversación, abordaremos los procesos de investigación, de producción y difusión de ambas series en una conversación que las tres acordamos que sea un poco más orgánica y menos estructurada, entonces para tener una plática más informal o un poco informal. Vanessa, me gustaría comenzar contigo. Primero, si pudieras hablarnos un poco de tu llegada a México. Me comentabas en una conversación que teníamos al principio cuando nos conocíamos que mucha gente se sorprendía de tu decisión de ir a Guanajuato y no a la Ciudad de México. Y bueno, si pudieras contarnos un poco de este arribo y cómo influyó en el trabajo que vemos en la exposición. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Claudia, y qué bueno verlos también a todos por acá. Bueno, sí, sigue sorprendiéndose las personas cuando llego a migración, o cuando les comento que he estado en León, Guanajuato, y me preguntan por qué razón León, Guanajuato. Y me preguntan si realmente es que voy a ir a comprar calzado, pues lo primero, se imaginan. Yo llego a León, Guanajuato, precisamente porque encontré la maestría que yo creo que estaba buscando hace muchos años. Es una maestría en diseño fotográfico en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, y es la razón por qué llego a León, Guanajuato. Digamos que ya todo el tema, toda la investigación que empecé a trabajar en este espacio, era también por unas preguntas que me había hecho con anterioridad, las veces que había visitado México, siempre me había preguntado el tema de la herencia africana, que no la veía tan palpable en Ciudad de México, sobre todo pues que había estado más que todo en este lugar y que en ese momento estoy aquí. Y, y bueno, antes de llegar pues a mi maestría, empecé pues a investigar cuál era el lugar que yo llegaba. Con esa pregunta de qué pasa con la herencia, ¿no? Me fui muchos años con esa pregunta y cuando llego allá empiezo a darme cuenta que Guanajuato tiene todo este tema de la minería, la Ruta de la Plata, y bueno, me pareció como interesante. Cuando llego a León, yo tenía la idea de hacer un documental, lo cual obviamente en el camino eso se diluyó, porque tenía la idea de poder encontrar una comunidad que se reconociera afrodescendiente y quizás por una idea que ya tenía preconcebida de dónde venía. Yo vengo de Cali, Colombia, que es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en Latinoamérica, y pues a veces cuando uno está en un sitio cree que todo es igual, y entonces, bueno, empiezo a preguntar eh, que si hay alguna comunidad, nadie, pues nadie lo tenía claro, ni siquiera me decían, no es que esto aquí no pasa, aquí no hay esa herencia, y yo empiezo como a caminar la ciudad, a ver las personas y empiezo a tener como ciertas miradas en cuestión de los rasgos fenotípicos de las personas que iba conociendo. Y una de las cosas que me preguntaba, bueno, quizás es que yo extraño mi ciudad y entonces por eso hay similitudes entre las personas que me encontraba. Entonces dije, bueno, voy a averiguar cómo se fundó León, pues dónde estoy realmente, porque seguía empeñada que sí quería trabajar el tema. Entonces dije, en algún momento voy a encontrar el tema.
Y me encuentro con unas cosas increíbles en el Archivo Municipal de León, en el Archivo Municipal de Guanajuato. Eh, por ejemplo, en el León, uno de los primeros fundadores era un mulato, que a su vez este mulato tenía una hacienda en Purísima Rincón, que esta hacienda se llama, incluso ahora es una ex hacienda, que es un hotel spa que se llama Cañada de Negros, que a su vez atrás de esta hacienda tenía un palenque, y empiezo a encontrar como pedazos de historia, porque realmente no encontraba suficiente información. Los datos están, la información está, pero no está la recopilación, sobre todo en el Bajío. Con sorpresa ahora que he vuelto, me encuentro que hay muchas personas interesadas, que se está investigando, que se están sacando como libros, y bueno, eso también me da mucha emoción. Pero en su tiempo, le estoy hablando más o menos 2017, que yo llego a León, pues era muy raro, me veía muy raro. eh, Sin embargo, encontraba cosas muy interesantes. Entonces, digamos que En busca de la huella negra, eh, precisamente era buscar esa conexión con la herencia africana, pero también me preguntaba cosas como qué había pasado con la población africana en México y por qué yo estaba trabajando ese tema siendo colombiana. Ahora que les conté, segunda ciudad con mayor población, pues lo más natural es que yo lo hiciera en Colombia, ¿no? Quizás tuve que viajar muchos kilómetros, estar lejos de casa para entender también un poco qué estaba pasando por mí, ¿no? Entonces, yo no reconocía, o sea, yo no veía ese reconocimiento, sobre todo en la ciudad de León. Sin embargo, sí veía como en algunos museos que la historia estaba, ¿no? La historia de la minería, la historia de cómo llegaron a la conquista, y lo que les cuento, el archivo te da toda la información. Además, mi fuente también principal fueron también las investigaciones de María Elisa Velázquez, de María San Ginés, que eran increíbles, además porque también recoge, sobre todo Velázquez, recoge toda la información de las mujeres de herencia africana. Entonces eso para mí fue sorprendente, y esas fueron realmente las parte de las bases de la narrativa, del lenguaje visual que yo ya empiezo a trabajar. Entonces el trabajo tiene también todo esa referencia de la pintura del siglo XIX, de la fotografía del siglo XIX. Encuentro a Romualdo García, que es un fotógrafo de Guanajuato, donde ha registrado, y es también otro libro que tiene María Elisa Velázquez, donde ha registrado negros y mulatos de Guanajuato, y empiezo a descubrir unas cosas increíbles que nadie se había también interesado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo, siendo extranjera? Y era también ese eso que estaba ocultando de mí también mi parte afrodescendiente, ¿no? Digamos también del racismo que también había sufrido por mi familia, por una parte de la familia, unos vínculos muy complicados también de la familia, esa parte afrodescendiente, entonces que yo la había olvidado y estaba trabajando otros temas también, como más de mi parte, de mi familia, de mi parte como indígena, entonces yo estaba negando, básicamente. Y dije, bueno, creo que llegué hasta acá por eso. Y empecé a trabajar el tema. Sin embargo, todo el tiempo traté de buscar como precisamente sobre todo mujeres que se reconocieran, pero dije, bueno, ya también esto hace parte, es una conexión que yo quiero también, que debo. Y en medio de la investigación me di cuenta terriblemente que las mujeres la mayoría de las historias no estaban escritas para las mujeres, porque lo que pasaba es que cuando las mujeres eran vendidas, pues eran vendidas por muy poco dinero, y muchos cronistas o escribanos pues no les preocupaba hacer esas historias. Encuentran mucha información sobre los hombres, porque claro, costaba más, y pues el trabajo pesado, entonces si ellos morían era algo que también iban contabilizando, pero las mujeres no. Y entonces me empiezo a interesar por ese tema. Además, bueno, también estaba en México, el tema también de las mujeres en México, la situación en México, pues también me puse en otra posición. Y empiezo a hacer este recorrido por tres mujeres, que la cimarrona, la negra ladina y la madre leche, o nodriza también, o chichigua, como también se le decían acá en México.
Entonces, este recorrido me lleva por entender todo lo que sufrieron, entender el cuerpo, ponerme en el cuerpo de estas mujeres, darle voz a estas mujeres. Y es un poco también un trabajo performático porque si bien estoy ahí, no es autorretrato, son retratos, son las historias de estas mujeres, un poco también dado desde la ficción, desde la metáfora y muy arraigado con las referencias. Entonces voy trabajando como este tema y bueno, me lleva como a cosas muy fuertes. Digamos que yo la historia que tengo sobre las mujeres en época colonial, pues es todo el maltrato, las violaciones, todo este tema tan fuerte que vivieron, pero me voy dando cuenta que en medio aquí en México me topé con las pinturas de casa. Y eso abrió totalmente la dimensión de todo mi trabajo y de todos los relatos que encontraba también en las investigaciones. Y darme cuenta que estas mujeres ladinas, que son estas mujeres que eran más atrevidas, más rebeldes, pero también porque tenían otra condición de vida, tenían ya la cultura, tenían la religión, tenían el idioma. Algunas de esas mujeres no habían llegado directamente de América, sino que habían llegado de Europa a América y con uniones ya con algunos peninsulares. Entonces, estas pinturas de castas son maravillosas porque también te dan una información que si bien podemos tomarlo como la verdad absoluta o simplemente como una representación para la corona española, que para eso eran realizadas. Pero esto que veían las mujeres que tenían trajes de telas muy finas, perlas, oro, que portaban oro, para mí me abrió toda la dimensión de este tema y también porque dentro de la investigación encontré con información sobre todo de padres que escribían cómo era la población, cómo eran sus actitudes, cómo era la sociedad, y en una de esas hablaba muy despectivamente de estas mujeres negras, sobre todo en Ciudad de México, que caminaban por el Zócalo como si fueran otra europea más. Eso había términos muy fuertes, decían, ¿cómo es posible que tengan perlas, que usen oro y estas prendas tan finas? Y entonces era también ver cómo eran vistas, cómo su cuerpo también era visto, y la relación, hablo mucho del cuerpo porque la relación del cuerpo en la investigación, en los relatos, fue muy duro para mí, porque concebir esto es como adentrarme y a poder hacer el personaje fue también muy fuerte. Entonces, bueno, el territorio también es algo que en mi proyecto es supremamente importante porque esas pistas que yo digo que era como un detective, por eso me apasioné tanto, creo que hubiera sido una buena detective. Entonces, como que encontraba pequeñitas cosas, eran muy pequeñas por allá, en libros que no tenían nada que ver, ¿no? No te hablan precisamente de las mujeres ni de los hombres esclavizados, sino que te hablan pues de los marqués que tenían las haciendas, la minería. Y entonces yo empiezo a enterarme como estos espacios como Jaral de Berrio, que queda entre en San Felipe Torremochas en Guanajuato y San Luis Potosí, que es un pueblo que se llama Jaral de Berrio, y hay una gran hacienda por un marqués, de apellido Berrio también, y que bueno, que la anterior foto era como esta gran cocina que estaba cerca del marqués, y también esta mujer cimarrona que estaba dentro de estas cocinas, pero que también había sufrido todo el maltrato. Y bueno, esta hacienda también la recorre esta mujer negra ladina, que esta mujer ya le permiten estar en otros espacios mucho más de la señora de la casa, entonces, pero también habla de esa presencia, es como un poco recoger esos espacios de la mujer. Y bueno, también está unas imágenes del suicidio, que eso era poco encontraba en la información, en la investigación, y me encontraba con una cita también de una investigación donde decían que generalmente a las mujeres no quedan registradas sus muertes precisamente por lo que les dije anteriormente, porque pues no era como valor ni importancia,
Y encontré que estas mujeres cuando iban a lavar la ropa en los ríos o en el mar, entonces ellas amarraban piedras en los pies y entonces se dejaban eh, ir y se ahogaban, pero también era una cosa para llegar a su territorio, para llegar. El morir en el agua las devolvía a África, ¿no? De la misma manera como la sacaron. Entonces eso también era muy interesante. Y pues bueno, la ama de leche un poco también hablaba de cuántos personajes también podía estar en una sola, cuántos roles también pasaron por estas mujeres. Entonces digamos que eso fue parte como de la investigación. Y bueno, no sé, Claudia, ahí quieres. Sí, hay muchos puntos súper interesantes en esta parte de tu investigación a los que quiero regresar, como tu aproximación a lo pictórico, esto que dices acerca de lo performático y un poco darle un poco más de voz a la agencia que le estás dando a estas mujeres a través de tus imágenes. Vamos a regresar con eso, pero quería que Carolina también nos platique acerca de su proceso de investigación. Carolina, tú eres originaria de Coahuila, llevas ya bastantes años viviendo en Querétaro, pero tengo entendido que casi la mayoría de tus proyectos o la mayoría de tus proyectos están hechos en Coahuila. Entonces, no sé si nos quieras platicar cómo regresas a tu tierra natal para hacer este proyecto que me parece súper importante, que se han hecho revisiones o se han documentado el paso de esta comunidad en México, pero la manera en que lo haces tú, que tiene que ver con un compromiso mucho más, eh, eh, sí, como de regresar y de involucrarte y colaborar con la comunidad, creo que me parece importante también. Entonces, si nos puedes platicar un poquito del proceso de investigación. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias, primero que nada por la invitación y compartir este espacio junto contigo y con Vanessa. Realmente me siento muy honrada de estar aquí. Y bueno, regresando a lo del proyecto, es una idea que surgió hace mucho tiempo. Yo alrededor de hace 15 años, que fue cuando tuve conocimiento de esta comunidad, y en ese entonces yo todavía vivía ahí en Coahuila. Entonces veo una nota en el periódico y sí, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cómo es que conocemos tan poco de lo que ocurre aquí en el estado y de las diferentes comunidades que hay? Sobre todo una de afromexicanos, o sea, era totalmente desconocido y muy poco investigado en ese entonces. Sí, ha habido muchas investigaciones del tipo antropológico y de hecho que me sirvieron a mí para desarrollar este proyecto, pero mi investigación no es tanto, es más del tipo creativo y no tanto del tipo académico, por lo mismo pues, de mi experiencia como artista, ¿no? Pero sí ha sido de mucha lectura, de consumir, por ejemplo, los documentales que se han hecho sobre ellos y poder entender el contexto histórico pues por el cual llegaron a México, ¿no? Entonces, de ahí parte como el proyecto. Después, en el 2010, tuve una primera aproximación con la comunidad. Fui con ellos para conocerlos, para ver dónde estaba ubicada y pues entablar una conversación con ellos. Después, hasta 2018, que es cuando regreso a la comunidad, ahora sí con una intención más firme de poder empezar algo, y hasta 2021, que es cuando aprobaron mi proyecto, el del PEGDA, y que es cuando ya realmente puedo ahora sí comenzar con las fotografías y hacer un trabajo ya más de lleno. Entonces, sí, pues mi producción comienza con el proyecto ya una vez aprobado y pues sí, entablar una conversación de nuevo con otras personas para poder llegar a la comunidad. Y en esas pláticas también me surgieron un montón de preguntas porque
ellos mismos me hicieron ver cuáles eran las problemáticas a las que se están enfrentando en la actualidad. Una de ellas, por mencionarla, es que como ahora Musquis es un pueblo mágico y es un pueblo mágico en parte gracias a que está la comunidad de los Mascogos y la comunidad de los Kikapús, que eso ayudó en gran medida a que Musquis tuviera como pues esta condición de pueblo mágico que tienen varios pueblitos aquí en México, y que el fin es que a través del turismo estos pueblos se beneficien y reciban una mayor derrama económica por las visitas y todo lo que se genera alrededor. Pero pues a la vez es también una situación que a ellos los pone como en algo difícil, porque no están preparados para el turismo ni para recibirlo. Entonces llega mucha gente y tal vez la gente se espera ciertas cosas y bueno, genera pues sí, problemáticas en la comunidad en las que no están preparados para enfrentarse. Pero bueno, la verdad es que es una comunidad de personas súper lindas, súper amables, muy trabajadores todos, o sea, y también con esta parte de decidir qué hacer, ¿no? O sea, a través del tiempo, muchas familias han dejado la comunidad, han regresado a Estados Unidos, otros de Estados Unidos han regresado a México. Entonces es esta constante migración y que ha hecho que también pues nos preguntemos por su identidad, ¿no? O sea, de dónde surge, o sea, constantemente se ha ido construyendo y deconstruyendo su identidad por las influencias con Estados Unidos, con México, con el mestizaje, y pues me interesa mostrar también esa parte, o sea, qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? O sea, sí, al ir haciendo las fotografías, creo que me surgieron todavía más preguntas con las que le inicié, y una de ellas también era, pues, ¿qué sería relevante en este momento de contar, ¿no? Porque sí, constantemente se les representa a través de los medios como una comunidad que festeja el 19 de junio, que es el día que festejan en Estados Unidos como la libertad o sea, de la abolición de la esclavitud, pero que en México, pues bueno, ellos lo hacen como por empatía, porque a México llegaron en condición de libertad. Entonces, realmente no tendrían ellos por qué celebrar precisamente ese día, pero sí lo adoptaron como suyo este día, y hacen una celebración muy bonita y muy grande donde viene toda la familia de Estados Unidos, de México, que se encuentran en otros lugares, y hacen una fiesta con comida, con todo lo que es suertes con los caballos y todo lo que es, pues lo que conlleva este festejo, ¿no? Y, y bueno, Sí, sí me resulta interesante, perdón que te interrumpa, que ambos proyectos, el tuyo y el de Vanessa, se desarrollan en este marco temporal en el que pasa este censo de 2020 en México, ¿no? Acerca de darle la palabra, ¿no? Un poco a las comunidades afrodescendientes en México, y preguntarle cómo te identificas y poder, ¿no? Tener un conteo que, bueno, que muchas personas debaten, ¿no? En ese sentido, pero que, bueno, que es algo que no había pasado y que es increíble que hasta 2020, ¿no? Comencemos a preguntarnos acerca de las poblaciones afrodescendientes en México, pareciera que es un tema que ha estado enfrente de nosotros por mucho tiempo y que no hemos prestado atención fuera de los círculos académicos, ¿no? O sea, como tú decías, Carolina, y eso es lo que me interesa desde su perspectiva, ¿no? Que es la parte visual,
que me parece muy importante, ha estado ausente dentro de la historia de México, de la historia de la fotografía de México, y no le hemos podido prestar atención hasta muy recientemente. Entonces, nada más como un dato, en 2020 en México, de acuerdo a las cifras, viven el 2% de la población total del país se reconoce como afrodescendiente. En este sentido, tú decías, ¿no? Que comienzas a hacer la investigación en 2018, luego regresas en 2021. ¿Hay algo, y la pregunta es para las dos, que hayan ustedes en el momento en el que están viviendo en México, que haya hecho la diferencia en sus trabajos a partir de este censo? No sé si quien quiera comenzar. Bueno, realmente cuando yo ya estaba terminando como mi estadía acá, porque el proyecto sigue, apenas estaba iniciando, apenas estaba como hablándose que se iba a hacer un censo, porque yo justo termino mi maestría en el 2019. Entonces, ahí ya no me tocó como dentro de la investigación y dentro de estar en México, no me tocó, pero sí fue sorprendente que por lo menos ya se estuviera conversando sobre el tema. Y claro, pues en Colombia esto ya se ha conversado muchos años y hay unas cosas mucho más avanzadas. Y eso sí me pareció como bien interesante, pero en el momento de la investigación, pues como que nos llegó, llega a esa hora también, ¿no? Como con todo eso que también les contaba, que ya se empieza a hablar, ya se empiezan a reconocer, y bueno, como por ahí. Sí, acá en el caso de los mascogos, creo que sí ha ayudado mucho a su visibilización y también al acceso a los diferentes apoyos e iniciativas que ofrece el gobierno federal, no solo que ya no sean solo para las comunidades indígenas, sino también, por ejemplo, para ellos que se identifican como una tribu, como una comunidad de afromexicanos. Entonces creo que eso también para ellos sí es bueno, en el que ya se está como reconstruyendo esa historia, y ellos a la vez están teniendo acceso a toda esa información, porque por mucho tiempo pues era nada más lo que platicaban los abuelos a los hijos, a los nietos, eran las historias que se iban pues ellos oralmente contando, pero el que ya empiece a haber un registro tangible de toda esa historia, creo que sí también ya es muy, muy, muy importante. Sí, es interesante estas dos cosas que dices, ¿no? Bueno, que también reconocer, y de esto hablaban las dos, que han sido migraciones forzadas, ¿no? O sea, no son migraciones que llegaron a México por otra vía, sino que bueno, fueron traídos aquí en el caso de los temas que aborda Vanessa, pero también en el caso ¿no? de los mascogos que vinieron huyendo de la violencia en Estados Unidos. Algo que me interesa en el caso de Carolina, que nos platicaras, es cómo se identifican ellos. Se identifican como mexicanos, se identifican como, o sea, ¿no? Como cuál es la percepción que tú has tenido de esta comunidad y de su identificación dentro de nuestro país. Sí, bueno, sí, algo muy bonito es que ellos se sienten orgullosísimos de llamarse negros. Inclusive en la entrada de la comunidad dice tribu de negros mascogos, y para nada se sienten ofendidos de decir, sí, yo soy un negro. O sea, porque entendiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, utilizar la palabra negro es como muy ofensivo, ¿no? Y bueno, algo acá es que sí, o sea, inclusive hasta el diminutivo de negrito, ese es más, les resulta más ofensivo porque, o sea, ellos se sienten fuertes y orgullosos de ese origen,
de africano, ¿no? Y bueno, y también es que con el mestizaje, no solo con los mexicanos, pero con los seminoles, o sea, que era una tribu guerrera y ellos lucharon durante mucho tiempo, no solo en Estados Unidos, inclusive aquí en México, pues el convenio con el gobierno del mexicano era defender la frontera. Entonces sí tienen un carácter fuerte, o sea, y en el norte tenemos también un carácter así. Entonces esa combinación también resulta muy interesante de ver y también de ver toda, o sea, es ya como una gran influencia, no solo, digo, no sé, es como regresar al que la comida haitiana antes se preparaba en Haití y la consumían los haitianos, ¿no? Pero acá en México, en esta comunidad, ha sido una gran mezcla que no podemos decir, venían de tal parte de Estados Unidos, llegaron a México y se conservaron así, ¿no? O sea, ya es una mezcla muy amplia y muy grande que también resulta fascinante y resulta interesante de observar y de entender, porque también cada vez nos vamos globalizando más en este mundo y vamos adoptando diferentes cosas de diferentes lugares, todos. Entonces se va construyendo ya también como otra cosa más grande y diferente, pero que a la vez cada uno tenemos nuestras propias diferencias que nos hacen, pues que estas diferencias son las que también nos identifican, ¿no? Y nos hacen ser diferentes. Entonces, sí, ya es como estas dos cosas, ¿no? O sea, tener el conocimiento histórico de nuestra identidad, pero a la vez estar abierto a nuevas cosas y adoptar, dependiendo del lugar en donde estamos, adoptar nuevas tradiciones o nuevas construcciones de identidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre también en cómo vaya avanzando en el futuro, qué es lo que ocurre en las diferentes comunidades, ¿no? Sí, es bien interesante esa parte. Y bueno, otro de los temas que mencionaste o que se han mencionado es esta parte de la transmisión de la memoria, ¿no? En el caso de Carolina, no sé si nos puedas platicar esto que decías un poco más acerca de las tradiciones orales, de eh, cómo están recuperando esa parte que bueno, que ya ha pasado mucho tiempo ya los descendientes, ¿no? Como que podría uno pensar que se van perdiendo estas memorias, además de, si no es por estas celebraciones que se hacen y que son en las que principalmente nos enfocamos cuando se documentan estos grupos y comunidades en nuestro país. Y en el caso de Vanessa, ¿cuál fue tu acceso también a estas memorias orales y esta memoria que tú recuperas en tus imágenes también? Caro. Sí, pues sí, es un tema muy lindo porque ahí, estando en la comunidad, me doy cuenta que pues las mujeres son las que transmiten siempre estas historias, son las que transmiten el conocimiento, y también en cuanto a la comida, en cuanto a pues el canto capeyuye, o sea, son las mujeres las que van pasando a sus generaciones pues esto que todavía ellas recuerdan y que todavía lo tienen, ¿no? Y pues sí, hay diferentes iniciativas que se hacen, hay varias personas que trabajan con la comunidad, por ejemplo, rescatando estos cantos capeyuye y que otras mujeres pues son las que les enseñan a las niñas para que pues ellas continúen con esa tradición. Igual la comida, o sea, la comida pues se transmite de una abuela, una madre a una hija y luego la hija a su hija. Entonces, sí es esta parte de, pues, no sé si llamarlo matriarcado, porque sí, las mujeres pues son las que organizan muchas de las actividades ahí en la celebración del 19 de junio, son las mujeres prácticamente las que están al frente de la celebración. Y bueno, claro, los hombres también aportan, pero
pero ellos se identifican más con el trabajo de la tierra y de la ganadería y pues del trabajo duro, pero las mujeres son las que se encargan de seguir transmitiendo su conocimiento. Bueno, digamos que en mi caso, pues es un poco más complicado, precisamente porque pues trabajé más desde la ficción, pero obviamente memoria hay grandísima por todo el archivo. Sin embargo, como que así como memoria oral, había unas pequeñas cosas, sobre todo me lo encontré en la hacienda Jaral de Berrio, que los que vigilaban esta hacienda, pues te iban contando, mira, es que aquí posiblemente amarraban a los esclavizados y había también una historia de una ama de llaves que también nos decía, no creemos que ella hubiera sido indígena, sino más bien una esclava que había llegado. Entonces empieza también un poco el tema de la fantasía y porque le habían contado durante mucho tiempo los que han vivido en esta hacienda. Digamos que ha sido muy interesante que ya cuando se expone, se muestra en León las fotografías, ya se empieza es acercarse mucha de la población de León a decirme, sí, es que toda la vida yo he vivido en un barrio que se llamaba Barrio Arriba, donde fue la construcción, donde llegaron los negros y mulatos a León, y toda mi familia ha estado allí y tiene que ver como con todo el tema de la curtiduría, las tenerías y bueno, realmente los que hicieron toda la labor, los que iniciaron la labor del cuero en León, Guanajuato, fueron negros y mulatos. Entonces, claro, empiezan como a entender también un poco y por ahí ya me empiezan a contar como esas historias o me dicen, yo toda la vida he vivido en Barranquilla, no conocía mi historia, pero digamos que la transmisión, así como dice Carolina, es muy interesante porque siempre cuando lo leí era la transmisión desde las mujeres. Digamos que mi trabajo sí está implícito esto, sobre todo en la ama de leche, porque las amas de leche también es una situación muy compleja porque los avisos, los clasificados que se ponían de las amas de leche eran muy fuertes, era como se vende negra, robusta, de buena leche, y eso que les estoy diciendo las más suaves, ¿no? Porque eran temas como regalo a negra que ya no me sirve y que su hijo, bueno, y unas condiciones muy fuertes. Pero sí se encuentra que la transmisión por la vía de la leche materna fue grandísima. Y también los cantos, la comida, las historias. Entonces, eso sí también se ve en los archivos, un poco se ve este tema. Una de las cosas que yo traté también de ir un poco más allá es la comida. Entonces, en algún momento me encontré con un artículo de una chef de Guanajuato, pero que vive en Estados Unidos, pero que ella había investigado, por ejemplo, los frijoles negros de Silao. Y ella tenía su hipótesis que eso venía de una herencia africana. Entonces, bueno, ahí ya empieza como uno a encontrar como esas relaciones, pero como les digo, los datos están, la información está, simplemente como que toca como reunir, investigar, lo mismo los bailes, y muchas de estas preguntas como, ¿qué sabes del baile? ¿Qué sabes de la comida? Que los villancicos, por ejemplo, también eran otra forma de que transmitieron esa memoria. Eran de las preguntas que venían hacia mí de las personas que fueron a ver la exposición. Y yo decía, bueno, qué bueno que se están haciendo las preguntas, porque realmente es parte de esto también mostrar la obra, pero estas preguntas para que se les llevan y que ellos lo investiguen, vayan por curiosidad a saber cómo están, porque pues no las tengo yo todas, ¿no? Entonces, sí creo que por ahí esa transmisión sí está, ¿no? Y sobre todo por el tema del ama de leche, indiscutiblemente sí. Sí, es bien, bien interesante. No sé si nos quieras contar un poco cómo eliges estas tres figuras para tu trabajo. Es como esta parte de, ¿no? De elegir, a partir de las pinturas eliges, ¿no? Como ciertas representaciones. ¿Cómo decides por ellas? Bueno, al principio yo no veía muy claro como las mujeres, hay tanta
alegatos, sobre todo que no encuentra como en los archivos municipales, que no veía muy claro cuáles eran las que más me interesaba. Obviamente hay más información, o bueno, yo traigo como toda esa cultura visual más desde el tema de las mujeres cimarronas, porque es un tema muy fuerte que sí se trabaja en Colombia y yo ya venía como con él, ¿no? Digamos que las pinturas de castas, esto fue para mí, como les decía, fue como otro momento en el tema y empiezo como quererla sacar del cuadro, básicamente, la pintura y traerla como a estos espacios, ¿no? A que recorran estos espacios, a estos territorios y un poco como recoger esos pasos, ¿no? De esos lugares donde ellos tuvieron esa presencia, pero que ahora es una ausencia también. Entonces, sobre todo la negra ladina está muy dada a las pinturas de castas, incluso el vestuario he sacado así como muy detalle, viendo muchas pinturas, eh, cómo serían las faldas, entonces ir a investigar cómo era que la falda, la tela, eh, el vestido, ya en ese momento no me acuerdo, pues ya me aprendía cómo se llamaba este tipo, por ejemplo, de manga, ¿no? Que iba como surcida, que tenía un chaleco, qué piezas iba a llevar de la, de las piedras, de la perla. Y bueno, ahí sí ya encontraba una relación, digamos, si bien en las pinturas no se ve el tema del turbante como tal, sino que se ve más bien una mantilla, una especie de paliacate, yo sí quería imponer ahí un poco el tema de dónde vengo. El tema del turbante en Colombia es importantísimo, dice mucho, dice si una mujer es casada, soltera, divorciada, es un poco también donde se guardaban las semillas, pero también las trenzas era otro tema, donde se guardaban las semillas para cuando huían o generaban también rutas de escape. Entonces para mí era también estar hablando de un territorio que era bajío, pero también un poco porque nuestras mujeres también, como fueron mujeres que estuvieron en muchos territorios, pues ¿por qué no? Quizás esta mujer también pasó por Cartagena de Indias, entonces venía como con toda esta eh, tema pues del vestuario y además porque la forma como describen el vestuario es muy detallista, me parecía interesante, pero que viene de la pintura de Castro, ¿no? Y esta mujer también, la posición, el gesto, la mirada, ¿no? Que también es un poco. Pero también en las pinturas de Castro encuentras este estereotipo de la mujer africana afrodescendiente, que es la mujer violenta, mala, que tiene vicios. Entonces van a encontrar en muchas pinturas de Castro donde está esta mujer con un molinillo de chocolate pegándole a en español, pero siempre también alrededor de la cocina y del chocolate. El chocolate también es otra cosa como importante. Hablando también de la transmisión de la memoria, también un poco del chocolate. Entonces es un poco como estas mujeres que se salen y la ama de leche o la nodriza viene también del archivo fotográfico, un poco del archivo fotográfico del Perú, de Brasil y de Romualdo García, fotógrafo de Guanajuato. Entonces, el vestuario tiene que ver también como con el tema de Romualdo García. Hay una mujer, o sea, básicamente traté de sacar como todo el tema del vestuario de una mujer que me parecía, al ver el archivo fotográfico de Brasil, había similitudes en la ropa. Yo decía, si bien esta mujer no la pone en una exposición en la fotografía de Romualdo García como una ama de leche, porque ella simplemente está posando con un pedestal y una flor, para mí me hacía sentir como ella. Entonces, estos personajes como que me los traje también, me los introducí, hice como una conexión con ellas, ese tema de personificarlo, de leer todo lo que les pasaba y luego entrar en estas mujeres y hacer la fotografía. Yo nunca había estado frente a la cámara y eso fue también una, como una disposición de poner la piel, ¿no? Y bueno, vuelve entonces también viene como la fotografía, el tema. Sí, creo que te perdimos un poquito, no sé si fui yo nada más, pero sí, me encantaría, hablando de esto que dices de que pasáramos un poco a los géneros fotográficos que las dos están abordando, ¿no?
Creo que habíamos comentado, en el caso de Carolina, Carolina es una fotógrafa que se identifica mucho más con el paisaje y por medio de este proyecto, volteas la cámara a los sujetos fotográficos que están enfrente de ti de una manera muy, muy interesante, poco antropológica en mi punto de vista, y que lo mencionas tú también, ¿no? Que estas imágenes que hemos visto, que son como un poco más hacia lo antropológico, que no habían abordado la parte creativa, visual y estética que tú estás abordando en este sentido. Y bueno, en el caso de Vanessa, esto se me hace súper interesante que no te hayas tú puesto frente a la cámara hasta ahora y que hables de esta situación performática frente a la cámara. Me parece súper interesante. No sé si quieras comenzar, Carolina, platicándonos un poco cómo fue este paso del paisaje al retrato. Claro que sí. Sí, una vez que inicio la investigación sobre la comunidad, empiezo a, pues, a imaginar, ¿no? O sea, qué quiero, qué es lo que quiero retratar. Y aunque siento que la base de las imágenes son de tipo documental, pero a la vez, pues es una mirada que no es antropológica, obviamente. Entonces, pero que se da por pues, por toda esta lectura, toda esta investigación y que da paso a mi propia interpretación, ¿no? Entonces, bueno, partimos de ahí. Una vez, como era un proyecto de beca, obviamente tiene que estar así como muy estructurado y con casi ya con un listado de imágenes a hacer o cierta cantidad de imágenes, porque es lo que uno propone y es lo que hay que hacer como parte del proyecto. Pero ya una vez estando en la comunidad también, y es parte de mi práctica, es la deriva, o sea, el salir y caminar y dejarlo a la suerte a ver qué es lo que me presenta el mundo, ¿no? A ver qué es lo que me presentaba la comunidad en este caso. Y también salieron diferentes cosas así como la estrella de Navidad, que bueno, pues sí, sí, o sea, simbólicamente es una representación de un nacimiento y la comunidad se llama El Nacimiento y se llama así porque ellos escogieron, o bueno, más bien el gobierno de México en ese entonces les dio una hacienda que expropiaron y que estaba muy cerca del nacimiento del río Sabinas, que es el río que atraviesa y que está muy cerca de ahí de los Mascogos y de los Kikapús. Entonces, este tipo de como de casualidades o de cosas que ocurren y que además esa estrella de Navidad estaba en marzo, o sea, ni siquiera en diciembre. Entonces, a mí me encantan también estas cuestiones de la fotografía donde lo inesperado también ocurre y se puede integrar muy bien a la narrativa de la historia. Pero sí digamos que el proyecto, o sea, la parte principal son los retratos y las personas de la comunidad. Y obviamente no es un proyecto que ya esté cerrado, o sea, es de largo aliento y va a requerir que en años subsecuentes, pues yo siga visitando la comunidad y siga retratando a las personas que quieran ser retratadas y pues seguir documentando también de cierta manera, pues lo que ahí ocurre. Sí, nuevamente recalcar, ¿no? Como la parte esta que logras de poder tener esta interacción con estas mujeres de una manera que es mucho más personal, que se observa mucho más personal, que estos retratos son no nada más tomados con esta intención solo de registro, sino que hay una relación, por ejemplo, con Laura. Ya nos platicarás acerca de tu acercamiento eh, con Laura para poder entrar a la comunidad y colaborar con ellos. Y bueno, esta idea, por ejemplo, en este díptico me encanta de poder tener a Manny y también el retrato de su mamá,
¿no? Que es como algo que ella, tengo entendido, te sugirió, ¿no? Te sugirió también, ¿no? O sea, surge de esta colaboración y de esta plática. Sí, así es. Manny ya la había retratado, la retraté en el 2018. Entonces, cuando regreso, vamos a su casa y me invitó a pasar a su casa y me dice, sí, mira, aquí tengo estas fotos de mis papás, tengo también la foto que tiene de su papá. Y bueno, empieza como a surgir esta relación un poquito más, pues más íntima, pero también de colaboración, no tanto de que fuera pues como bien dices, un registro de las personas de la comunidad, así por fuera o por encimita, sino también ya de conocer un poquito más sus historias, de escucharlos también, sus orígenes, su manera de pensar, lo que ellos recuerdan de lo que vivieron cuando eran niños, lo que les contaban sus papás, de cómo llegaron ahí. Entonces, pues, creo que parte de este proyecto es eh, profundizar y lograr una conexión un poquito más íntima con la persona a la que estás retratando y no solamente que sea algo superficial. Y en el caso de Vanessa, pues sí es como un estudio súper interesante también como de tu manera de ser performática frente a la cámara, ¿no? De poder verte tú a través de estas mujeres y al mismo tiempo, como ya mencioné, darle agencia a estas mujeres del pasado que no conocimos, ¿no? Creo que me parece súper interesante que nos platiques cómo llegas a esta decisión de ser tú quien se posiciona frente a la cámara. Bueno, esa decisión creo que fue la vida, porque como tal les había contado, yo quería como, tenía la idea de un documental y trabajar con comunidad. En el transcurso de la investigación me di cuenta que pues o lo tenía que hacer ya o no tenía tiempo también para encontrarlo, ¿no? Y ahí es la pregunta que viene, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Porque estoy hablando de este tema siendo también pues, colombiana en México. Y encontré esa relación ya pues también de leer todos estos archivos, bueno, parte de los archivos, sobre todo la cimarrona, dije, bueno, no, aquí, yo estar aquí haciendo este trabajo tiene que ver precisamente con esa parte que había olvidado, que había ocultado de mis ancestros, de toda mi parte afrodescendiente, y dije, bueno, si esto la vida me lo está poniendo aquí y es donde yo debo estar frente a la cámara, pues bueno, vamos a hacerlo. Incluso una de las fotografías que dije, bueno, para tener esa conexión, para que esto realmente se produzca pues en mi cuerpo, yo lo que hice fue una fotografía donde le pedía a alguien que me maquillara la espalda como si hubiera tenido unos latigazos. Y quería ver simplemente, sentir también un poco en el cuerpo, pues de esta manera, no como en realidad es. Sé que no era pues, la manera más adecuada, pero pues era como la que debía ser, ¿no? No me iba a dar latigazos, pero pues quería verlo fotográficamente, como también mi cuerpo estaba delante de una cámara, porque nunca lo había. Y esa foto me dio toda la luz para decir, es que soy yo la que tengo que estar ahí, porque también es un tema de volverme a reconocer, volver a resignificar todo este tema de mis antepasados, y así fue que se logró como decidir un tanto como te toca, o sea, la vida te está diciendo, es el momento para que empieces también a ver toda la situación que te está pasando, pero también de estas mujeres. Y también luego entendí que también podía controlar un poco todo el tema, porque no iba a ser fácil porque los desplazamientos eran largos. Entonces la única manera iba a ser que yo siempre estuviera delante de la cámara. Entonces por eso se decide un poco entre la premura, entre el azar, entre esas cosas que pasan, que tienes que decidir a estar frente
sí estoy viendo que, se acaba de unir Laura Herrera, de quien justo acabamos de platicar. Entonces, muchas gracias, Laura, por unirte a esta conversación. Creo que ya nada más la última pregunta de mi parte por ahora. Digo, hay muchas preguntas que tengo todavía acerca de imágenes que me producen muchísima, como mucha tela de dónde cortar, ¿no? Como para la historia de la fotografía en México también. Pero bueno, también quiero pasar a las preguntas que tengan alguien más. Entonces, lo último que quería platicar con ustedes es un poco acerca de de las influencias, ¿no? Que tienen cada una. En el caso de Vanessa, hemos platicado ya de sus influencias visuales, particularmente el acercamiento de obras como de las artistas como Cindy Sherman o Ayanna B. Jackson y Carrie Mae Weems, que en particular ella se refiere a su obra fotográfica como una manera de hacer visible lo invisible, enfocándose en grupos de personas que han sido desproporcionadamente dejadas fuera del registro histórico, no nada más fotográfico, sino del registro histórico. Ambas, Carolina y Vanessa, voltean desde una mirada femenina, voltean la cámara a un sujeto que no ha sido representado lo suficiente en la historia del arte o en la historia de las imágenes, y ambas de maneras distintas están desafiando la manera en la que se representa a estas comunidades afrodescendientes, afromexicanas, afrolatinas, negras, como quieran cada una identificarse. Entonces, no sé si cada una nos puede platicar acerca de sus influencias fotográficas y después ya pasamos a las preguntas de nuestros participantes. Bueno, sí, como lo dice Claudia, esas son unas de las influencias que he tenido fotográficas. Claro que también empecé a tener pues conocimiento de Maya Godet, por ejemplo, de Cristina de Midel, de Mara Sánchez Rodero, y, y fueron como también la base de mi trabajo, pero también fueron todos estos archivos fotográficos, como Lucia ahí me acaba de decir en el chat, que sí, también he visto las fotografías. Creo que no solamente son como las referencias contemporáneas, sino que también en mi caso también fue irme como hasta el archivo fue fundamental, fue de las cosas que más trabajé. Pero digamos que a Janet Jackson la encontré allí, la encontré en la investigación y fue como lo más increíble que me pasó, porque creo que no la hubiera encontrado de otra forma. Y en su trabajo también tan de la forma activista, de ponerse ella también frente a la cámara, de decir en una foto tantas cosas. Incluso también estuvo en México, hizo un documental, creo que en Costa Chica. Entonces, que no solamente se quedó en un espacio, sino que también ha viajado por varias partes del mundo en esa búsqueda, ¿no? Entonces, creo que ella fue fundamental en el trabajo, al igual que todas, ¿no? Bueno, Cindy Sherman siempre ha sido como una de mis, lo mismo que Sofía Kahn, entonces como que son, definitivamente yo sí quería estar frente a la cámara y creo que esa fue la excusa perfecta para estar. Entonces, y curiosamente siempre fueron mujeres, no porque no quisiera tener como referentes masculinos, pero ellas eran como grandes en estos temas y también cómo estaban frente a la cámara, cómo era la disposición. Entonces, eh, particularmente ellas son como la base de todo este proyecto y seguirán siendo seguramente la base del proyecto. En mi caso, pues bueno, sí puedo mencionar que en un principio, cuando empecé a hacer fotografía,
pues mis grandes influencias fueron los maestros de la fotografía mexicana, como Manuel Álvarez Bravo o Graciela Iturbide. Entonces, pero pues ya también tengo más de 20 años haciendo fotografía y en este tiempo han ido cambiando los referentes. Pero para este proyecto sí puedo decir, y siendo artista de la frontera con Estados Unidos, que muchas de mis influencias son de fotógrafos norteamericanos. Entonces, por ejemplo, Gregory Halpern, me gusta muchísimo su trabajo y su trabajo documental, pero a la vez como de realismo mágico, pero ya contemporáneo, pues me llama mucho la atención la manera en la que él desarrolla sus proyectos. Y también Stephen Shore, o sea, sus exploraciones del territorio, creo que han influido también en la manera en la que yo exploro el propio territorio que, que, que es de mi interés. Y también Joel Meyerowitz, también ha sido un gran referente para todo lo que es la fotografía de calle y retratar al otro y las aproximaciones con el otro. Creo que sí han sido como grandes influencias. Y en cuanto a mujeres, pues está Sig Harvey. Su trabajo también es muy poético y yo quería lograr algo así, o sea que mientras las fotografías en base son documentales, pero que no, que a la vez no es un trabajo de fotoreportaje o fotoperiodismo. Ujú. Pues muy bien, muchas gracias a las dos por esta presentación informal, que creo que fue muy formal en el sentido de que sus recursos son ¿no? como muy claros en los archivos que han abordado, las imágenes que han producido. Y bueno, voy a darle la palabra a quien quiera participar. No sé si quieran levantar la mano. Bueno, en lo que se deciden, Aurelia, te doy entonces la palabra. Voy a leer nada más este comentario de José Luis. Mi comentario es: felicidades a ambas por este trabajo de investigación, y mi pregunta es: ¿en qué proyecto están trabajando actualmente y cuándo lo podemos disfrutar? También, si nos pueden platicar de sus exposiciones un poquito, aprovechando la pregunta. Vanessa, ¿quieres comenzar? Vale. Pues continúo con el trabajo, con En Busca de la Huella Negra. Desde un principio siempre sentí que es un proyecto de largo aliento, incluso ya un poco también mirando toda la diáspora africana. Actualmente está en el Museo de las Entidades Leonesas en León, Guanajuato. Se inauguró el 8 de septiembre y me dieron se terminaba ahora el 4 de diciembre, pero me dieron la noticia que ya iba a estar como hasta febrero, o sea que si pueden acercarse por allá, estaría súper bienvenido. Además, porque la exposición tiene todo este tema del contexto histórico, sobre todo para que los que vayan a ver la exposición, pues entiendan un poco también cómo fue la llegada de los esclavizados. Ahí también parte del archivo de una historia específica de una esclavizada María en León, que fue errada en su rostro. Y bueno, hay algunas de las fotos que vieron acá, pero pues también están otras que están en exposición. Y bueno, cada vez que pueda estar en otros lugares para seguir como mostrando la historia, hablando sobre el tema, poniendo a discusión, pues siempre también estaré yo por acá acompañando. Caro, ¿quieres comentar? Claro que sí. Bueno, me gustaría saber si Vanessa ahorita está trabajando en otro proyecto ya o todavía no. No, continúe en mi proyecto. Lo que pasa es que sí también le estoy haciendo como en otras técnicas, entonces a veces trabajo como desde la cianotipia, entonces desde el dibujo, la pintura, entonces estoy como haciendo varias piezas, pero muy alrededor del tema. El tema creo que va a estar por mucho tiempo.
Gracias, Vanessa. En mi caso, pues sí, la primera exposición de los Mascogos fue en el municipio de Musquis, en el Museo Histórico, y después, ahora la voy a inaugurar acá en Querétaro el 8 de diciembre, en el Centro Queretano de la Imagen, que ha sido pues un gran aliado, y Analí Núñez, eh, ha sido también una gran aliada y me ha apoyado muchísimo, entonces, ahí va a estar próximamente la itinerancia. Entonces, bueno, ya por medio de redes sociales los estaré ahí invitando. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Oralia había levantado la mano primero y después vamos con Susi y después con Miguel. Sí, muchas gracias, Claudia. Gracias a Vanessa y a Carolina por esta charla tan maravillosa y por compartirnos su trabajo. Quiero felicitarlas a ambas. Y bueno, yo pensando un poco cuál sería como la aportación más importante, ¿no? de su trabajo y de su obra fotográfica, que es hacer visible justamente esta presencia de los afrodescendientes, ¿no? En el país, en varias regiones del país, ¿no? Y que es parte de nuestra historia y parte de, pues que no se conoce, ¿no? Entonces, esa cuestión de recuperar, ¿no? Historias y relatos a partir de, bueno, del trabajo que hiciste tú, Vanessa, de archivo, y cómo lo vas recreando desde tu propia perspectiva, desde tu obra artística, que además es, bueno, documental, ¿no? También en el caso de Carolina. Y pensando un poco, bueno, desde mi formación como historiadora, es eso, justo darle como otro sentido a la propia historia, ¿no? Al trabajo histórico, ¿no? A partir de una obra creativa, ¿no? Como la de ustedes. Y también el impacto que tiene, la recepción que tiene su obra en estas regiones, ¿no? También eso es importante. ¿Qué recepción, como comentaba Vanessa, ¿no? En la exposición en León, justo que la gente se empezó a interesar en conocer parte pues, de su historia y de sus orígenes, de su propia identidad, ¿no? Entonces, sí, eso es muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias, Oralia. Sí, también mencionar que es importante en esta exposición tener, ¿no? La visión de mujeres. En el caso de Vanessa y Carolina, ellas no se identifican como afrodescendientes, según habíamos comentado. Pero bueno, también en la exposición hay mujeres que sí se identifican afrodescendientes, entonces esta parte de visibilizar puede ser sensible y creo que lo comentábamos ¿no? Como parte de nuestra conversación previa, es sensible para ciertas artistas o para ciertas comunidades, pero como les platicaba, ¿no? El caso de Carrie Mae Weems, ¿no? Ella es afroamericana y habla acerca de la visibilización de su propia comunidad, entonces creo que cada quien puede hacer su propia interpretación también. Muchas gracias, Aurelia, por acompañarnos. Aurelia, quien no sabe, es una historiadora súper importante en México también. Entonces, estamos muy, muy honrados de que nos acompañes. Susi. Tenía apagadillo por las perritas. Bueno, no, yo vivo agradecida de que me hayan invitado a esta exposición realmente. A las dos Claudias y Adriana, porque me ha permitido precisamente conocer el trabajo de muchas otras fotógrafas, ¿verdad? Como ustedes dos, Vanessa y Carolina, que están trabajando constantemente, ¿verdad? Pero que lamentablemente a veces el trabajo de fotógrafas en América Latina como que se dispersa, ¿verdad? Como que uno no los puede realmente conocer, por lo que me parecería maravilloso que ahora que estén exponiendo, ojalá que sí, que nos convoquen, que pongan la exposición en redes para que las podamos divulgar, ¿verdad? Y que cada vez esto se vaya haciendo todavía más grande, porque yo creo que son raíces fuertes que precisamente el proyecto está generando y que necesitamos divulgarlo para que llegue a mucha más gente, ¿verdad? Yo creo que eso es sumamente importante.
Bueno, agradecerle a Carolina Fuentes este trabajo tan interesante que me hace repensar incluso la forma, ¿verdad?, en que, por ejemplo, aquí en Costa Rica la historia de la comunidad afro se ha escrito, ¿verdad? La vez pasada yo comentaba precisamente el tema de que aquí lo que más se ha escrito es un poco sobre el Caribe costarricense, y cuando hablo más es más apenas suficiente, poquito, ¿verdad? O sea, tampoco así como exagerado, pero todavía hay una parte de la comunidad afro en el resto del país que se desconoce, y un poco lo que hablaba ahora Oralia, lo que es este tema de visibilizar lo que está ahí, ¿verdad? Que está en todos nosotros, a pesar de que yo no soy afrodescendiente, sí sé que mi origen, y Carolina lo hablaba ahora en el sentido de que ha sido una migración constante y que todos nosotros pertenecemos a esta migración, que tenemos un poco de parte de todo, ¿no? De indígena, sí, de europeo, de chino en mi caso, por ejemplo, y también de afrodescendiente, ¿verdad? Cuando uno hace su árbol genealógico, descubre, ¿no? Tiene esos hallazgos de su propia memoria, y es importante entender esto. En el caso costarricense tenemos toda una pérdida de información alrededor del tema de los erizos o los pardos, que es como se denomina en el Valle Central a las personas negras, ¿verdad? Que se fueron mezclando y se quedaron solo como en esa expresión, pero sin que sepamos realmente de su memoria. Y otra cosa que ustedes mencionaban es la importancia de que cuando visibilizamos esto, que está ahí, pero que no lo vemos, y lo que no se ve y de lo que no se habla no existe, entonces hay que hacerlo visible, hay que hablar de esto para que finalmente exista nuevamente. Es este reconocimiento, y ustedes usaron la palabra mucho, reconocerse, me reconozco, reconocerse, volver a conocer lo que somos. Es este impacto que llega a tener en las comunidades y decir, ay, nosotros éramos esto, ay, qué interesante, y teníamos esto y vestíamos así y teníamos estas características, ¿verdad? Porque finalmente la historia en todos nuestros países ha sido una historia de negación, una historia lamentablemente escrita por el poder, por la gente que tiene poder, ¿verdad? Que la ha tenido siempre, y que entonces niegan, ¿verdad? Por completo estos orígenes tan importantes. En el caso de Vanessa, bueno, te mencionaba precisamente el tema de Alberto Herschel, ¿verdad? Porque uno precisamente investigando sobre esto, de pronto descubre estos archivos interesantes como referentes, ¿verdad? Visuales de esta gente, cómo vestía, ¿verdad? Cómo tenía su cabello, que es interesantísimo porque él logra todavía documentar en esa Brasil, ¿verdad? El último país donde la esclavitud se rompe, a los que todavía eran esclavos y a los hijos de ellos que ya nacían como negros libertos, ¿verdad? Pero la forma de la cuestión de la vestimenta, de la expresión corporal, de las miradas, ¿verdad? Los que todavía son esclavos miran de una manera diferente a los que ya no lo son. Y eso se nota en las fotografías de Herschel, que es un documento interesantísimo, ¿verdad? Que podemos encontrar dentro de otros documentos interesantes. Mencionaste también los periódicos, la venta de esclavos, que es una cosa terrible. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica no lo ubicamos tanto porque la cuestión de la esclavitud, si bien existió, fue muy pequeña. La población costarricense apenas llegó hace 2, 3 años a 4 millones de personas, o sea, en la época de la colonia éramos 5, entonces no se desarrolló con esa fuerza tan grande, pero sí en otros periódicos, incluyendo México, yo me he encontrado que dice venta de animales, y de pronto es un burro y una negra, ¿verdad? Y entonces uno dice, uy, qué fuerte esto. Pero eso es muy, muy importante de notar, porque a veces la gente no cree, ¿verdad? Que esto se dio con la fuerza que se dio en América y de manera tan reciente, apenas hace nada. Entonces, me parece importantísimo el trabajo de ambas. Me encantaría poderlo conocer más todavía, estar en esas exposiciones y esas charlas, y divulgar el trabajo, ya sea desde el arte, desde lo conceptual, desde lo documental, que nos corresponde, es precisamente visualizar. Y el otro día estaba casualmente en una defensa de tesis de una activista acá en Costa Rica, que ella decía, bueno, uno de los compromisos del feminismo como tal es mostrar, es evidenciar, es denotar,
Esa es parte de ese ejercicio, ¿verdad? Importante tener una conciencia como mujeres, que en algún momento tal vez fuimos esas madres de leche, esa leche negra, ¿verdad? Tal vez nuestras abuelas fueron esa leche negra en algún momento, o fueron amamantados por esa leche negra, ¿verdad? Y hacer conciencia de esta memoria como mujeres y como fotógrafas y como creadoras me parece fundamental. Entonces, no, agradecerles el trabajo a ambas y ojalá que sigan y sigan con muchísima fuerza y lo denoten mucho más y publiquen, porque es importante que las cosas estén escritas, porque es una forma también de divulgarlo de otra manera y que la exposición, porque a veces hacemos las exposiciones, la expo pasa y no queda más nada, ¿verdad? Quedan las redes, pero bueno, las redes se diluyen. Pero un libro es tan importante que lo lleven a cabo con todos esos archivos históricos, con todas esas investigaciones y sus imágenes. Muchísimas gracias. Gracias, Susi. Es un honor siempre contar contigo y tus comentarios desde Costa Rica. Ha sido un placer para mí trabajar contigo desde el equipo curatorial. Y bueno, y sí, nada más recalcar que esto que dices acerca de reconocernos es bien importante, particularmente en México, donde siempre ha habido como aún no nos reconocemos indígenas, ¿no? Creemos que hay un proceso de blanqueamiento súper colonialista en nuestro país y reconocernos indígenas está todavía en el trabajo, ¿no? Todavía no está en la parte en la que nos decimos somos indígenas. Hablamos de la memoria indígena como si fuera parte del pasado, ¿no? Y hay que reconocer que la memoria indígena es parte de nuestro presente y viaja, y ha viajado, ha migrado y se sigue reproduciendo a los lugares a los que llegamos, ¿no? Entonces, reconocernos como afrodescendientes, creo que todavía hay un trabajo, ¿no? Como súper grande que hacer, desde lo personal también, creo que yo lo he comentado con algunos de ustedes, ¿no? Yo nunca tuve que identificarme como nada hasta que llegué a Estados Unidos, y bueno, y hacer estas pruebas de genética que son muy populares acá, también encontrar que mis propias raíces también son negras, ¿no? Entonces, cuando la gente tiende a identificarte por tu color de piel o por tus apellidos o por tu nombre o por quién eres o a dónde fuiste, en México en particular, ¿no? Hay este clasismo, racismo súper intenso que todavía no pasamos. Entonces, estos trabajos de investigación que de verdad hacen Carolina y Vanessa son súper importantes en un momento en el que todavía en México la esclavitud se abolió en 1840 y no hicimos un censo de reconocimiento hasta el 2020, ¿no? O sea, la figura de los afrodescendientes en la Constitución también es muy reciente, entonces esta parte sí es bien importante y se les agradece a ambas y bueno, a estos proyectos colaborativos internacionales que ahora con toda la tecnología se nos permite poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, gracias a Susi, a Vanessa, a Carolina Fuentes. Miguel, creo que tenías alguna pregunta o comentario. Bueno, primeramente felicitar a ambas por el trabajo que han realizado, es magnífico, y pues esta oportunidad porque son pocas las oportunidades que se tienen. Miguel, tenemos un poco de problemas con tu audio. No sé si puedas, no te escuchamos. Permítame un segundo. Permítame un segundo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, yo quería comentar a partir de lo que hablaba Susi y lo que hablabas tú, Claudia, y también esta parte del activismo que uno puede ejercer como artista. Por ejemplo, al desarrollar esta serie sí surgió un fuerte compromiso en mí
en trabajar con la comunidad y a partir de ese comentario que recibo de ellos, de sentirse explotados, de sentir que siempre va alguien de afuera a generar las imágenes y se van y ya no regresan y ellos estar dando de su tiempo, de su conocimiento y sentirse pues como robados porque pues realmente llegamos todos de fuera y ellos se dan de su tiempo y se quedan sin nada a cambio, digámoslo así. Entonces, sí surgió conmigo ese fuerte compromiso de regresar con la comunidad, de trabajar desde con los jóvenes, con los niños y poder realizar talleres a futuro para que ahora ellos sean los que generen sus propias imágenes y elijan la manera en la que quieren ser representados, en los que ellos quieren ser vistos y que ya no sea solo la mirada externa, sino que ahora desde adentro ellos nos manifiesten cómo quieren que los veamos, ¿no? Entonces sí, en un futuro, bueno, yo estoy trabajando en fondear este proyecto y también les voy a hacer partícipes cuando llegue ese momento. Muchas gracias, Caro. Miguel, antes de que hagas tu participación, Carolina Hernández, y creo que Carolina Fuentes ya respondió un poco a tu pregunta, pero bueno, nada más para leerla. Muchas gracias por esta plática tan informativa y muchísimas felicidades a ambas por sus obras. Mi pregunta sería, ustedes al no ser parte de la comunidad afrodescendiente, al menos no de manera directa, ¿cómo se logra que no se cruce un límite de apropiación cultural? Sé que el motivo de sus series es meramente el dar una visualización a la comunidad afrodescendiente en América Latina, pero eso de alguna manera no apaga a la pregunta, eso no apaga a las voces afrodescendientes. Vanessa, no sé si quieras comentar sobre esto. Es una pregunta súper interesante que creo que con Claudia también lo abordamos. Créanme que, o sea, para mí la identidad es una construcción diaria. No es fácil hablar de este tema, más cuando tú mismo, como persona y como artista, lo estás negando, lo vienes negando durante muchos años. Yo creo y cuido mucho y para mí es muy importante los ancestros. Y como tal, yo no puedo negar todos mis ancestros. O sea, para mí, mi posición, esto ya es una cosa muy personal, que también para los demás de respeto, pero para mí, mi posición es que si yo bien me reconozco como solo una persona como tal, como afrodescendiente, estaría negando todo mi legado, todos mis ancestros, todas mis madres, todo lo que me acompaña, todo el ADN que tengo. Entonces, yo no soy solamente una persona afro, ni soy solamente una persona que tiene sus raíces indígenas, ni solamente soy una persona que sí o sí tengo también esa herencia europea, se supone. Entonces, si yo me reconozco como una sola persona, es un conflicto diario, o sea, lo que les quiero decir que esto es un conflicto diario que me lo dio también este proyecto. Yo en un momento, esta pregunta es constante y me pregunté, bueno, esta pregunta va a llegar y llega todo el tiempo por el proyecto. ¿Cómo lo voy a responder? Y cuando me ponía esa posición decía, me ponía tan mal en pensar en mi abuela materna, en mi abuela paterna, en las vidas de ella, porque también sus vidas son muy parecidas a las lecturas que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, mi bisabuela materna se enamoró de un español que llega a Colombia, la deja embarazada y nace mi abuela. Mi abuela se casa con un indígena. Entonces, toda esa información para mí es muy fuerte y digo, es como engañar. Y yo no me, y si ya hice este trabajo, pues yo no me voy a engañar. Entonces, había una vez, tuve una conferencia también con una activista afrodescendiente que me puso a pensar muchísimo porque ella me decía, a mí no me disgusta que me digan negra, pero yo me llamo Pepita Pérez, digamos, para no decir el nombre de ella. Y eso me dejó en el pensamiento y digo, es verdad.
a mí tampoco, a mí me han dicho muchas veces, Negre, para mí no es normal, pero sí, yo también soy Vanessa Quintero, artista visual. Entonces, creo que desde ahí está mi posición. Y si es apropiación o no, pues esto también es una discusión que se tiene, y es una discusión larguísima que se tiene que dar. Pero digamos que hasta ahí yo llego como en el tema de mis ancestros y no voy a engañarlos ni a ocultarlos más. Como desde ahí que es mi posición. Sí, sobre todo, bueno, yo quería comentar un poco, y Susi, no sé si quieras también unirte a este comentario. Para nosotras, como no afrodescendientes, curadoras no afrodescendientes, o que no nos identificamos otra vez, vuelvo a decir, y Susi lo ha comentado también, ¿no? Es imposible que no tengamos esta parte de nosotros, ¿no? Pero también fue un tema sensible a la hora de hacer la exposición. Yo se lo comentaba a ustedes, para mí era muy importante en mi propia selección de autoras poder hacer contacto primero con mujeres que estén haciendo esta visibilización, pero también con mujeres que estén un poco más comprometidas con este tema, ¿no? Que no sea nuevamente una situación de ¿quién tomó fotografías de estas comunidades? A ver, vamos a hacer una lista, sino más bien que sea un trabajo que muestre este compromiso de mostrar visualmente cuál ha sido el legado de estas comunidades. Entonces, no sé, Susi, si tú quieras también platicar acerca de esta parte de estas juntas que tuvimos por meses, ¿no? De llegar a un buen título de la exposición que fuera inclusivo para todas, que no todas son... no todas se identifican de la misma manera, no todas se identifican artistas, no todas se identifican fotógrafas. Entonces, esta parte también era importante para nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Igual, ¿verdad? Lo mismo que comenta Claudia, en el sentido de que el título llevó un tamaño ratillo, ¿verdad? Se generaron varias propuestas de títulos hasta que se llegó a ¿verdad? Porque precisamente hablábamos de eso, empezando porque nosotras mismas, las 4 curadoras, no somos afrodescendientes directas, digamos. Entonces, desde ahí ya había una cuestión compleja, ¿verdad? Pero definitivamente la cuestión era esa, ¿verdad? Estamos hablando solo desde, bueno, en eso Adriana sí fue muy clara. Adriana, ella sí decidió desde el primer momento que sus artistas fueran de origen afrodescendiente argentino, ¿verdad? Y eso sí, ella lo marcó con mucha claridad. Pero las demás, bueno, en el caso de Costa Rica es que yo no he logrado encontrar ninguna fotógrafa afrodescendiente que esté trabajando sobre su propia memoria, ¿verdad? Entonces era como complejo a nivel de eso. Y las 2 artistas que yo propongo, una es una fotógrafa documental que ha estado trabajando en la comunidad caribeña de Limón, y una fotógrafa venezolana, migrante, que trabaja desde su memoria afro-venezolana, ¿verdad? Pero bueno, era eso, o sea, ¿qué están haciendo las fotógrafas en América Latina, independientemente, ¿verdad? Si su origen es o no es afrodescendiente. El discurso creo que es fundamental, ¿verdad? Hay que fortalecerlo. Y realmente hay gente haciendo cosas increíbles, ¿verdad? Como solo quedarnos en esa parte como un criterio de selección. Y creo que eso fue tal vez lo que más pesó, ¿verdad? El tema del discurso, la importancia, el trabajo que estaban haciendo en los diferentes países, y ese fue el criterio de elección, pero no fue fácil, fue bastante complejo para nosotras en algún momento. Y bueno, y creo que el título finalmente quedó bastante inclusivo en ese sentido, y bueno, y la selección, ¿verdad? Yo creo que habla por sí misma. Sí, muchas gracias. También si tienen preguntas sobre el proceso curatorial, aprovechamos y hablamos de eso, pero bueno, Miguel, quería entonces darte la palabra y a ver si ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí?
Mil gracias. Perdón por la intervención anterior, un problema técnico. Bueno, pues primeramente felicitar a ambas por el trabajo, es fantástico lo que pude ver en línea y agradecerles también por esta oportunidad de verlo en línea y este conversatorio, porque recientemente regresando a actividades presenciales ya se acabaron muchas de estas oportunidades que la pandemia en cierta manera facilitó. Y bueno, me encantó el trabajo de ambas. Bueno, yo soy más cercano a Caro por amistad y coincidir en el estado. Bueno, que hemos coincidido también de otras maneras. Y pues no, me encanta el trabajo de ambas. O sea, son dos visiones muy diferentes, pero muy buenas, muy fuertes, muy profundas y me encantó. Y mi pregunta me la quitó Susi, porque cuando comentó, se me adelantó, pero va a lo mismo y reitero. Mi pregunta sería es hacia qué salida o representación bueno, continuar estas representaciones documentales las llevarían. Sugirió Susi lo de una publicación, les iba a preguntar si lo iban a llevar a algún libro principalmente, porque es la manera más sencilla de dejar un testimonio de este trabajo, o sea, para al alcance de todos, o si hay una exposición o un sitio donde esté esta exposición completa donde se pudiera ver en línea, más allá pues veo que es una pequeña muestra, ¿no? Y ahorita también contestó Caro respecto a que va a haber una itinerancia donde yo resido, no llega normalmente este tipo de exposiciones, entonces por eso reiterar lo de la publicación, porque sí es muy importante. Yo este año me tocó yo soy docente de un programa de cultura comunitaria y este año me volqué a buscar referentes porque me tocó trabajar el tema de racismo, clasismo y pigmentocracia. Yo elegí el último y pues no hay una forma tan sencilla, digo, ya ahorita el conversatorio ya, y la exposición llegaron después de que ya había abordado la temática, pero sí lo siento que es muy importante tenerla muy presente porque de esta manera se puede a facilitar más a nosotros los docentes. Entonces, pues no, felicitarles nuevamente y agradecerles y muchas gracias por la paciencia, sobre todo con mi problema técnico. Un abrazo a todas y gracias. Gracias, Miguel. Sí, bueno, no sé si ya hayas visto la exposición que tenemos en línea, que está en la página de Instruments of Memory. Esa es una parte. Y bueno, también en la inauguración virtual que tuvimos, comentaba Susi que algunas de las artistas, como más bien hacerles saber que las páginas de internet que tienen deben ser como actualizadas o no, como tener mucho más cuidado en ese sentido, porque es a donde directamente vamos todos, ¿no? Donde sacamos todos la información. Y sí, hay planes también para esta exposición. Estamos trabajando en hacerla llegar a un espacio público y bueno, ya los tendremos informados acerca de todo esto y lo interesante que me parece de esta iniciativa es que podemos juntar Colombia, México, Costa Rica, Argentina en un solo lugar y bueno, otros países, México, por supuesto, en un solo lugar. Y yo un poco tenía no, como un poco de miedo de que no íbamos a poder traer a la audiencia porque ya todo el mundo está regresando a lo presencial, pero bueno, es una gran oportunidad de poder tener todas estas voces juntas y la tecnología es maravillosa ahora, ¿no? Entonces, nada más decirles que esta plática va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Si la pueden compartir, sería maravilloso porque también esa es la idea, ¿no? De compartir estas conversaciones que no están disponibles en muchos lugares, ¿no? Entonces, sí les pedimos que
que nos sigan en redes, en Instagram, en Facebook, estamos como Instruments of Memory. Y bueno, ya están compartiendo cada una de nosotras esta conversación, pero sí decirles que estamos luchando por tener esta exposición en lugares ¿no? físicos, que la gente pueda ir a visitar y poder tener más de esto, particularmente en nuestros lugares de origen. Entonces, sí queden pendientes. No sé si alguien tenga un comentario más y si no, cerramos ya la conversación. Parece que ya es todo por hoy. Y bueno, muchas gracias a todos por unirse a nuestra plática. Y gracias Carolina, gracias Vanessa, gracias a los participantes y estamos en contacto. Gracias, chao. Vamos. Muchas Muchas gracias. 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 Felicidades, gracias.